El sonido de mis tacones de aguja resonando contra el mármol frío de la antigua catedral fue lo único que rompió el silencio sepulcral que se había apoderado del recinto. Toc, toc, toc. Cada paso mío era una sentencia, un martillazo que resonaba en los oídos de las 300 personas presentes. No debería haber estado allí. Según el guión meticulosamente escrito por la novia, yo, doña Beatriz, debía estar en ese preciso momento a 10.000 metros de altura, en un vuelo privado rumbo a una clínica en Zúrich, Suiza, tratando una enfermedad terminal imaginaria que ella misma se había encargado de inventar. Pero allí estaba yo, viva, sana y furiosa. Caminé lentamente por el pasillo central, ignorando los murmullos de asombro y las miradas de confusión de los invitados de la alta sociedad. Mis ojos estaban fijos en el altar, clavados en la espalda de la mujer que vestía un diseño exclusivo de encaje francés que yo había pagado con la venta de las tierras de mis abuelos. Vanessa se giró lentamente. Al verme, su rostro que segundos antes irradiaba la felicidad triunfante de quien acaba de ganar la lotería, se transformó. Palideció tanto que el blanco de su vestido pareció gris en comparación. Sus labios rojos temblaron, incapaces de formar una palabra. Llegué hasta el pie del altar. Me detuve frente a ella y le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. Me acerqué a su oído, oliendo ese perfume de jazmín caro que también había salido de mi bolsillo, y le susurré con una calma letal. ¿Disfrutaste de tu última actuación, querida? Porque el telón acaba de caer. Ella dio un paso atrás, tropezando con la cola de su vestido, mientras mi hijo Alejandro me miraba como si estuviera viendo a un fantasma resucitado. Pero antes de contarles cómo desmantelé la mentira más grande de mi vida y salvé a mi hijo de las garras de una depredadora profesional, necesito pedirles un favor rápido. Si les gustan las historias donde la justicia llega de manera implacable y elegante, asegúrense de suscribirse al canal ahora mismo y activar la campanita. No querrán perderse ningún detalle de esta venganza. Y díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes si descubrieran que la persona que dice amar a su hijo es en realidad un monstruo disfrazado? Los leo. Para entender cómo llegamos a este momento en la catedral, tenemos que retroceder 8 meses. Mi vida antes de Vanessa era tranquila, aunque marcada por la soledad. Me llamo Beatriz, tengo 65 años y enviudé hace 5. Mi esposo, un hombre de negocios brillante, me dejó una fortuna considerable, varias propiedades y, lo más importante, a nuestro único hijo, Alejandro. Alejandro es un arquitecto talentoso, con un corazón de oro, pero con un defecto fatal. Heredó la bondad ingenua de su padre. A sus 32 años, todavía creía que todo el mundo tenía buenas intenciones. Tras la muerte de mi esposo, Alejandro se convirtió en mi universo entero. Él era mi orgullo, mi compañía y la razón por la que seguía adelante. Todo cambió una noche de noviembre. Alejandro llegó a nuestra casa familiar, una casona de estilo colonial en las afueras de la ciudad, con una sonrisa que no le había visto en años. «Mamá, tienes que conocerla», dijo, con los ojos brillando como 2 estrellas. «Es diferente a todas. Es especial. Se llama Vanessa». La conocí 2 días después, en una cena formal que organicé en casa. Cuando Vanessa cruzó la puerta, entendí inmediatamente por qué mi hijo había caído rendido a sus pies. No era solo hermosa, era magnética. Tenía una elegancia discreta, casi tímida. Llevaba un vestido azul marino sencillo, poco maquillaje y el cabello recogido en un moño bajo. «Es un honor conocerla, doña Beatriz», dijo, extendiendo una mano delicada. «Alejandra me ha hablado maravillas de su madre. Me dijo que usted es el pilar de esta familia». Su voz era suave, educada, con un acento que no logré ubicar del todo. Dijo ser del norte, de una familia conservadora de Monterrey, que según ella la había repudiado por querer ser artista y no seguir las tradiciones familiares. «Soy restauradora de arte», explicó, cortando la carne con una precisión quirúrgica. «Me dedico a devolver la vida a cosas viejas y rotas. Creo que hay belleza en el pasado, señora Beatriz». Me ganó con eso. Yo, amante de las antigüedades y la historia, me sentí inmediatamente conectada con ella. Hablamos durante horas sobre pintura barroca y arquitectura. Ella escuchaba atentamente cada palabra que yo decía, haciendo con respeto, haciéndome sentir interesante, valorada.
Alejandro la miraba desde el otro lado de la mesa con una adoración absoluta. ¿Ves, mamá? Te dije que se llevarían bien. Vanessa es perfecta. Sí, parecía perfecta, todavía perfecta. Y ese fue mi primer error, ignorar mi instinto. Dicen que las madres tenemos un sexto sentido, una alarma interna que suena cuando nuestros hijos están en peligro. Esa noche mi alarma sonó bajito, un zumbido casi imperceptible, cuando la vi admirar el juego de té de plata esterlina de mi abuela. No lo miró con apreciación artística, lo miró con cálculo. Sus ojos recorrieron el metal precioso como un tasador en una casa de empeño, evaluando el peso, la pureza, el valor en el mercado negro. Fue solo un segundo, un destello de codicia que desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa sonrisa dulce y modesta. «¿Qué piezas tan exquisitas?», comentó, acariciando el asa de la tetera. «Deben valer una fortuna, sentimentalmente hablando, claro». Me convencí a mí misma de que estaba siendo una vieja paranoica y celosa. «Déjalo ser feliz, Beatriz», me dije. «No seas esa suegra estereotipada que ve brujas donde solo hay princesas». Las siguientes semanas fueron un torbellino. Vanessa se integró a nuestras vidas con una facilidad asombrosa. Iba a la iglesia conmigo, ayudaba a Alejandro en su estudio de arquitectura organizando sus papeles, e incluso se ofreció a llevarme a mis citas médicas. Se volvió indispensable. Pero había grietas en su fachada, pequeñas inconsistencias que mi mente registraba, pero mi corazón rechazaba. Por ejemplo, nunca hablaba de su pasado con detalles concretos. Sus historias sobre Monterrey eran varas. Cuando le preguntaba por sus amigos de la infancia o sus fotos escolares, siempre tenía una excusa lista. «Perdí todo en una inundación hace años», o «Me duele demasiado recordar mi vida antes de Alejandro». También noté su obsesión sutil por el dinero. Aunque afirmaba ser una mujer sencilla, tenía un gusto exquisito y caro. «Alejandro, amor, no deberías usar esa camisa barata para la reunión», le decía con dulzura. «Un arquitecto de tu nivel merece seda italiana. Tu imagen es tu marca». Y por supuesto, ella ayudaba a escoger esas prendas caras, siempre pagadas con la tarjeta de crédito de mi hijo. A los 3 meses, Alejandro anunció que le pediría el matrimonio. «Es pronto, hijo», le advertí, sentados en el porche una tarde. «Apenas la conoces». «Cuando lo sabes, mamá», respondió, repitiendo una frase que estoy segura que Vanessa le había implantado. «Además, ella me necesita. Su familia no la apoya. Ella solo nos tiene a nosotros». Nosotros, esa palabra selló mi destino como su cajero automático personal. El compromiso fue un evento íntimo, o eso se planeó. Vanessa lloró lágrimas de cristal cuando Alejandro le puso el anillo, pero no cualquier anillo. Ella había insistido de manera muy sutil en que quería ver las joyas de la familia. «No quiero que gastes dinero en un diamante nuevo, Alejandro», le había dicho con falsa humildad. «Sería un honor para mí llevar algo que perteneció a tu abuela. Significaría que doña Beatriz me acepta realmente como hija». ¿Cómo podía negarme a eso sin parecer un monstruo? Le entregué el anillo de zafiro y diamantes de mi suegra, una pieza de los años 20, valorada en más de $50,000. Cuando se lo puso, vi ese destello de nuevo, esa mirada de depredadora satisfecha. No miraba a Alejandro, miraba la piedra preciosa en su dedo. Se la probó a contraluz, comprobando el brillo, no el simbolismo. «Prometo cuidarlo con mi vida, mamá», me dijo, usando esa palabra, mamá, por primera vez. Sentí un escalofrío recorrer la espalda, pero sonreí y la abracé. Fue entonces cuando comenzó la verdadera sangría financiera. Vanessa quería una boda de cuento de hadas, pero no cualquier cuento, quería una boda real. «Alejandro y yo hemos hablado», me dijo una tarde, mientras tomábamos té. «Creemos que, dado el estatus de su familia en la sociedad, una boda pequeña sería un insulto a la memoria de su difunto esposo. Él hubiera querido que celebráramos la vida a lo grande. ¿No cree, doña Beatriz?» Usar a mi esposo muerto para manipularme fue un golpe bajo pero efectivo. «Por supuesto, querida. ¿Qué tienen en mente?» La lista de deseos de Vanessa era astronómica. El lugar debía ser una hacienda histórica del siglo XVIII que costaba $20,000 solo el alquiler del fin de semana. Las flores debían ser orquídeas blancas importadas de Tailandia, el menú diseñado por un chef con una estrella Michelin, y el vestido, un diseño exclusivo traído de París, que requería 3 viajes para las pruebas. «Pero no te preocupes por el dinero, mamá», decía Alejandro visiblemente estresado pero enamorado.
Vanessa dice que sus padres tal vez envíen algo de dinero si ven que la boda es elegante. Tal vez sea la oportunidad de reconciliarse. Era mentira. Todo era una maldita mentira. Yo sabía que esos supuestos padres de Monterrey nunca aparecerían ni enviarían un centavo. Pero por ver a mi hijo feliz, por mantener esa sonrisa en su rostro que había estado ausente tanto tiempo, abrí mi chequera. Vendí un terreno que mi abuelo me había dejado en la costa. Liquidé fondos de inversión. En total gasté cerca de $200,000 en los caprichos de una mujer que ni siquiera conocía su color favorito sin mentir. Cada vez que firmaba un cheque, Vanessa me abrazaba con fuerza. «Usted es la madre que siempre soñé tener», me susurraba. «Le daré los nietos más hermosos del mundo. Cuidaré de usted cuando sea mayor. Nunca estará sola». Esas promesas eran música para los oídos de una viuda. Ella sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que mi mayor miedo era la soledad, el envejecer en esa casa. Esa noche, el nombre Rocío resonó en las paredes de mi habitación vacía como un eco fantasma. Me giré en la cama una y otra vez, incapaz de conciliar el sueño. ¿Quién era Rocío? ¿Una hermana? ¿Una amiga? ¿O era ella misma? La duda es como una gota de tinta en un vaso de agua clara. Una vez que cae, lo tiñe todo. Y ya no puedes volver a ver la transparencia de antes. A la mañana siguiente, intenté sacudirme la paranoia. «Beatriz, por favor», me dije mientras me preparaba el café. «Estás buscando problemas donde no los hay. Quizás es un apodo cariñoso. Quizás es una broma interna». Pero mi estómago, ese segundo cerebro que nunca miente, seguía hecho un nudo. Sin embargo, la maquinaria de la boda ya estaba en marcha, y no había frenos. Vanessa, con su maestría habitual, había acelerado los preparativos. «Doña Beatriz», me dijo 2 días después, sentada en mi sala con un catálogo de bodas de lujo sobre las rodillas. «Alejandro y yo hemos estado pensando. La hacienda San Gabriel es hermosa, pero ¿no cree que es un poco pequeña para la lista de invitados de su familia? La hacienda San Gabriel costaba $25,000 el fin de semana». «¿Pequeña?», pregunté, ajustándome las gafas. «Es una de las más grandes del estado, querida». «Sí, pero», hizo una pausa dramática, mordiéndose el labio inferior con esa vulnerabilidad ensayada. «Queremos que sus amigos, los socios de su difunto esposo, vean que Alejandro ha triunfado. Estábamos viendo el Palacio de los Virreyes. Es más digno de su apellido, el Palacio de los Virreyes. Un lugar histórico reservado para la realeza y celebridades. El costo se disparaba al doble. $50,000 solo por el alquiler del espacio, sin contar el catering ni la decoración». Miré a Alejandro. Él estaba revisando unos planos en la mesa de centro, pero levantó la vista y me sonrió. «Sería increíble, ¿verdad, mamá? Papá siempre quiso hacer una fiesta allí para sus 50 años y nunca pudo. Sería como honrar su memoria». Ahí estaba de nuevo, la manipulación emocional perfecta. Vanessa usaba los sueños incumplidos de mi esposo muerto como moneda de cambio, y Alejandro, mi pobre niño ingenuo, era su marioneta. Suspiré, sintiendo el peso de la derrota. «Está bien, si eso es lo que quieren, lo haremos». Pero mi liquidez no era infinita. Para cubrir el depósito del palacio y los caprichos crecientes de Vanessa, que ahora incluían un cuarteto de cuerdas de la Filarmónica y un espectáculo de fuegos artificiales, tuve que tomar una decisión dolorosa. Fui a la notaría esa misma semana. Con manos temblorosas, firmé la escritura de venta de un terreno en Valle de Bravo. Era un lugar especial. Mi esposo y yo habíamos planeado construir allí una casa de retiro para nuestra vejez. Era nuestro sueño de jubilación. Al estampar mi firma y entregar las escrituras a un desarrollador inmobiliario, sentí que estaba vendiendo un pedazo de mi alma. Cuando le entregué el cheque a Vanessa para que pagara a los proveedores, no vi gratitud en sus ojos, vi relivio, vi la satisfacción de un tiburón que acaba de morder una presa grande. «Gracias, suegra», dijo secamente, guardando el cheque en su bolso Louis Vuitton, que, por cierto, también había pagado Alejandro. «Esto será una inversión para nuestro futuro. La gente hablará de esta boda por años». Sí, hablarían, pero no de la forma que ella creía. La siguiente gran bandera roja llegó con el vestido. Vanessa insistió en que la acompañara a la prueba final.
El vestido era una obra de arte de encaje chantilly y seda importado de Europa. $12,000. 12,000. Podría haber alimentado a una familia entera durante un año con ese dinero. Mientras ella se miraba en el espejo del probador, girando para ver el vuelo de la falda, la vi sonreírle a su reflejo. Pero no era la sonrisa de una novia enamorada pensando en su futuro esposo. Era la sonrisa de una mujer vanidosa admirando su propio poder. «Me veo como una reina, ¿verdad?», murmuró, casi para sí misma. «Te ves hermosa, Vanessa», respondí sintiendo un sabor amargo en la boca. «Alejandro se va a desmayar cuando te vea». Ella se giró hacia mí, y por un segundo la máscara se deslizó. Alejandro es un hombre con suerte. No cualquiera tiene a una mujer como yo a su lado. Él debería estar agradecido todos los días. La arrogancia en su voz me heló la sangre. ¿Agradecido? Mi hijo era un arquitecto exitoso, un hombre bueno, leal, atractivo, y él debía estar agradecido de que una mujer sin pasado y sin dinero lo hubiera elegido. Esa noche decidí que ya era suficiente de ser la suegra dócil. Necesitaba proteger lo poco que quedaba de mi patrimonio, no por mí, sino por el futuro de Alejandro. Invité a ambos a cenar a casa. Preparé el plato favorito de Alejandro, lasaña casera, esperando que la comida reconfortante suavizara el golpe de lo que iba a proponer. Hacia el final de la cena, mientras servía el café, solté la bomba. «Hijos, he estado revisando los papeles con el abogado de la familia», dijo tratando de sonar casual. «Dado que la boda es en un mes y hay muchos activos involucrados, propiedades, herencias futuras, el abogado sugiere, y yo estoy de acuerdo, que firmen un acuerdo prenupcial». El sonido de los cubiertos de Vanessa chocando contra el plato de porcelana fue estruendoso. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Alejandro dejó su taza de café lentamente y me miró con el ceño fruncido. «¿Un prenupcial? Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Es solo un trámite, hijo», expliqué mirando fijamente a Vanessa. «Es para protegerlos a ambos. En caso de, bueno, las cosas no funcionen en el futuro, cada uno se lleva lo que trajo al matrimonio. Es lo justo». Vanessa comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Era una actuación digna de un Oscar. «¿Usted cree que estoy con Alejandro por su dinero?», sollozó, llevándose una servilleta a la boca. «Después de todo lo que he hecho, después de cómo lo he amado, cuidado y apoyado, ¿usted cree que soy una cazafortunas?». «Nadie ha dicho eso, Vanessa». Intenté mantener la calma. «Es una práctica estándar en familias con patrimonio. Si realmente amas a Alejandro, firmar un papel que diga que no quieres su dinero no debería ser un problema, ¿verdad?». Ella se levantó de la mesa bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Esto es un insulto», gritó con una voz estridente que nunca le había escuchado. «No puedo creer que me humille así en su propia mesa. Alejandro, ¿vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu madre trate a tu futura esposa como a una ladrona?». Alejandro se levantó también, su rostro rojo de ira. Pero no estaba enojado con ella. Estaba enojado conmigo. «Mamá, te pasaste», dijo con una frialdad que me rompió el corazón. «Vanessa ha dejado todo por mí. Su familia la rechazó por nuestra culpa. Ella no tiene nada más que mi amor. ¿Y tú quieres que firme un papel diciendo que si nos divorciamos se va a quedar en la calle? Eso es cruel». «Hijo, entiende», empecé a suplicar. «No», me cortó. «No habrá acuerdo prenupcial. Yo confío en ella con mi vida, y si tú no confías en mi juicio, entonces quizás no deberías involucrarte tanto en nuestras vidas». Vanessa corrió a sus brazos, llorando desconsoladamente en su pecho, mirándome por encima del hombro de mi hijo. Y ahí estaba. En sus ojos húmedos no había tristeza, había triunfo, había ganado. Había puesto a mi hijo en mi contra y había asegurado su acceso a la fortuna familiar sin barreras legales. «Vámonos, amor», dijo con voz entrecortada. «No me siento bienvenida aquí». Salieron de mi casa sin despedirse. Escuché el motor del coche de Alejandro arrancar y alejarse, llevándose consigo la última línea de defensa que tenía para protegerlo. Me quedé sentada en el comedor, sola, frente a los platos sucios y la lasaña fría. «Detente un momento. Quiero preguntarte algo muy serio.
Si tu hijo se pusiera en tu contra por defender a su pareja, ¿qué harías? ¿Te rendirías para no perderlo o lucharías hasta el final aunque eso signifique que te odie temporalmente? Escribe luchar o rendirse en los comentarios. Necesito saber si estoy loca por lo que voy a hacer a continuación. Esa noche, la soledad de mi casa se sintió diferente. No era paz, era un vacío aterrador. Me di cuenta de que había perdido la batalla directa. Alejandro estaba ciego. Cualquier ataque frontal contra Vanessa solo lo empujaría más hacia sus hombros. Ella lo había aislado perfectamente, lo había alejado de sus amigos, que no la entendían, de su familia, la mía, y ahora controlaba su narrativa. Pero había algo que ella no había calculado. Ella pensó que yo era una viuda rica, aburrida y débil que se rendiría ante las lágrimas de su hijo. Se equivocó. Yo soy hija de un hombre que construyó un imperio desde cero. La tenacidad corre en mis venas. Si no podía convencer a Alejandro con palabras, tendría que hacerlo con pruebas irrefutables. Recordé el mensaje en su teléfono. Gustavo, deudas. Recordé su negativa a hablar de su pasado. Recordé su mirada sobre mis joyas. A la mañana siguiente, no llamé a Alejandro para disculparme. En lugar de eso, tomé una decisión que cambiaría el curso de esta guerra. Esperé a que cayera la tarde. Sabía que Alejandro tenía una reunión con un cliente importante y que Vanessa solía quedarse sola en el departamento de mi hijo. Decidí hacer una visita sorpresa, no para pedir perdón, sino para observar. Tenía una llave de repuesto que Alejandro me había dado años atrás para emergencias. Nunca la había usado sin avisar, hasta hoy. Conduje hasta su edificio en el centro de la ciudad. El corazón me latía. Mi mano se congeló sobre la llave plateada, a milímetros de la cerradura. Al otro lado de esa puerta de madera barnizada, la voz que escuchaba no era la de la nuera dulce que citaba poesía y alababa mis lasañas. Era la voz de una extraña. Una voz ronca, vulgar, cargada de una impaciencia violenta que hizo que se me erizara el vello de la nuca. «Me importa un carajo lo que quieras, Gustavo», gritó Vanessa, o Rocío, o quien demonios fuera. «Ya te dije que te esperes. La vieja estúpida ya soltó la lana para la boda, pero todavía falta lo gordo. No puedo sacar 50,000 pesos del cajero sin que el imbécil de Alejandro se dé cuenta». Me pegué a la puerta como si mi vida dependiera de ello. El pasillo del edificio estaba desierto y en silencio, lo que hacía que cada palabra de ella resonara como un disparo en mi cerebro. Hubo una pausa, probablemente mientras la persona al otro lado de la línea, ese tal Gustavo, hablaba. Imaginé que le estaba exigiendo dinero. «Deja de lloriquear como una niña», replicó ella soltando una risa seca y cruel. «Mira, el plan sigue en pie. En cuanto tenga el anillo en el dedo y firmemos el acta de matrimonio, soy dueña de la mitad de todo por ley. La vieja no consiguió que firmáramos el prenupcial. Le hice un drama de telenovela y el idiota de su hijo cayó redondito. Hasta se peleó con ella. Fue patético, Gustavo. Tenías que haberlo visto». Sentí una náusea violenta subirme por la garganta. Tuve que taparme la boca con la mano libre para no soltar un grito de rabia. Mi hijo, mi Alejandro, defendiéndola contra mí mientras ella se burlaba de su lealtad a sus espaldas. «Sí, sí, el arquitecto es un perrito faldero», continuó ella, bajando un poco el tono, pero haciéndolo aún más siniestro. «Hace todo lo que yo digo. Si le digo que el cielo es verde, él va y se compra gafas verdes. Pero no te preocupes, no tendré que aguantarlo mucho tiempo». Mis legodillas empezaron a temblar. ¿Qué quería decir con eso? Me aferré al marco de la puerta para no desplomarme. «Escúchame bien, idiota», siseó ella, y pude imaginar su rostro contorsionado por la maldad. Ya empecé a cambiarle las pastillas para la alergia por esos sedantes fuertes que conseguiste. Anda todo el día atontado. Después de la boda, durante la luna de miel en el barco, va a ser muy fácil que tenga un accidente por mareo. O mejor aún,
Quizás el estrés del trabajo lo haga colapsar y tengamos que internarlo en una clínica psiquiátrica. Como tutor legal de su patrimonio, yo controlaré todo. Y ahí es cuando tú y yo nos largamos a Brasil con la cuenta llena. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el eje de la Tierra dejaba de girar. No era solo una cazafortunas, no era solo una ladrona. Estaba planeando matar a mi hijo o dejarlo vegetal en un manicomio. La imagen de Alejandro cayendo por la borda de un barco o encerrado en una habitación acolchada pidiendo ayuda mientras ella se gastaba su herencia me golpeó con la fuerza de un tren de carga. El terror me invadió, un terror frío y paralizante. Estaba parada a 3 metros de un monstruo, una asesina en potencia que dormía con mi hijo todas las noches. Bueno, ya cállate, dijo ella, terminando la llamada. El principito debe estar por llegar de su reunión. Tengo que ponerme el disfraz de mosquita muerta otra vez. Te transfiero algo mañana para que te calles la boca. Adiós. Escuché sus pasos acercarse a la puerta. El pánico se apoderó de mí. Si abría la puerta y me encontraba ahí, escuchando, sabría que su plan estaba descubierto. Y si era capaz de planear la muerte de su esposo, no dudaría en empujar a una vieja estúpida por las escaleras. Con una agilidad que no sabía que tenía a mis 65 años, saqué la llave de la cerradura con cuidado extremo, rezando para que no hiciera ruido. Retrocedí por el pasillo, pisando de puntillas sobre la alfombra. Me escondí en el hueco de las escaleras de emergencia, justo cuando escuché el sonido del cerrojo de su departamento girar. La puerta se abrió. Me asomé por una rendija. Vanessa salió al pasillo, vestida con una bata de seda rosa, con el cabello suelto y esa cara de ángel que había engañado a todos. Caminó hasta el conducto de basura y tiró una caja de cigarrillos vacía. Ella, que juraba ser asmática y odiar el humo. Se dio la vuelta y volvió a entrar, tarareando una canción alegre. Esperé 5 minutos completos, con el corazón golpeándome las revicas tan fuerte que dolía, antes de bajar las escaleras corriendo. No esperé el ascensor. Bajé 5 pisos a pie, tropezando, llorando en silencio, con el terror mordiéndome los talones. Llegué a mi auto estacionado en la calle lateral. Entré, cerré los seguros y me derrumbé. Grité hasta que me dolió la garganta, golpeando el volante con los puños cerrados. Lloré por mi hijo, por su inocencia, por el peligro mortal que corría. Lloré por mi estupidez, por haberle abierto las puertas de mi casa a una víbora. Quiero que te imagines esto por un momento. Eres madre. Acabas de descubrir que alguien está cebando a tu hijo como a un cerdo para el matadero. Tienes el poder de detenerlo, pero si das un paso en falso, él muere. ¿Sientes ese fuego en el estómago? Esa no es rabia, eso es instinto de supervivencia. Si eres una madre o padre que mataría por sus hijos, dale me gusta al video ahora mismo, porque doña Beatriz está a punto de secarse las lágrimas y convertirse en la pesadilla de Vanessa. Estuve en ese coche casi 1 hora, viendo cómo la ciudad se oscurecía bajo las luces de las farolas. Poco a poco las lágrimas cesaron. El miedo se transformó en algo sólido, frío y duro como diamante. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban rojos, mi maquillaje corrido, parecía una mujer derrotada. Saqué un pañuelo de mi bolso y me limpié la cara con furia. Me arreglé el cabello, me pinté los labios de nuevo. No, dije en voz alta a mi propio reflejo. No vas a llorar más, Beatriz. Ella cree que eres una vieja estúpida. Bien, deja que lo crea, deja que se confíe. Si iba a Alejandro ahora mismo y le decía, tu prometida es una asesina que habla con tal Gustavo, él no me creería. Pensaría que me he vuelto loca, que estoy inventando cosas por celos, tal como ella había predicho. Ella era la víctima perfecta, yo la suegra villana. Necesitaba pruebas, pruebas tangibles, irrefutables. Necesitaba saber quién era Rocío, quién era Gustavo y cuántas veces habían hecho esto antes.
Arranqué el coche. No dirigía a mi casa, dirigía al centro de la ciudad, a una zona que no frecuentaba, llena de oficinas antiguas y letreros de neón parpadeantes. Recordé un nombre, Salvador, un antiguo contacto de mi difunto esposo, un excomisario de policía que había sido expulsado de la fuerza por sus métodos poco ortodoxos, pero que era el hombre más eficaz en la ciudad para encontrar basura escondida bajo las alfombras. Tenía una oficina en un edificio de ladrillo visto. Subí las escaleras, ignorando el olor a tabaco rancio. Toqué la puerta de cristal esmerilado que decía Investigaciones Privadas Salvador. Un hombre de unos 60 años, con una barba de 3 días y una camisa desbotonada, me abrió. Me miró de arriba a abajo, reconociendo la calidad de mi abrigo y mis joyas. ¿Se ha perdido, señora?, preguntó con voz ronca. No, respondí, entrando sin pedir permiso y poniendo mi bolso de diseñador sobre su escritorio lleno de papeles. Busco a Salvador. Me dijeron que usted puede encontrar hasta el diablo si se le paga lo suficiente. Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos cansados. Depende de qué diablo estemos buscando. Busco a una mujer que se hace llamar Vanessa. Saqué una foto de la fiesta de compromiso de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. Se va a casar con mi hijo en 3 semanas, pero su nombre real es Rocío. Tiene un cómplice llamado Gustavo y planean matar a mi hijo para quedarse con mi herencia. Salvador tomó la foto, se puso unas gafas sucias y la examinó bajo la luz de la lámpara. Bonita sonrisa, murmuró. Las peores siempre tienen la sonrisa más bonita. Me miró a los ojos. Esto no le va a salir barato, señora. Si esta mujer es quien dice usted que es una profesional, y los profesionales son peligrosos. Saqué mi chequera y una pluma de oro. Ponga usted el precio, Salvador. Venda su alma si es necesario. Quiero saber qué desayunó el día que nació. Quiero saber el nombre de su primera mascota. Quiero saber dónde está enterrado cada esqueleto en su armario. Y sobre todo, quiero encontrar a ese tal Gustavo. Salvador me miró con un respeto nuevo. Vio que no era una clienta habitual llorando por una infidelidad. Vio a una madre en pie de guerra. Considere lo hecho, dijo, tomando el cheque en blanco. Vuelva en 48 horas. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era la víctima, ahora era el cazador. Vanessa había empezado un juego de ajedrez sin saber que yo había inventado el tablero. Las siguientes 48 horas fueron una tortura china. Tuve que interpretar el papel de mi vida. Desayuné con Vanessa y Alejandro en el club campestre, sonriendo mientras ella pedía mimosas y hablaba de la disposición de las mesas. Le entregué el collar de perlas de mi abuela, una reliquia familiar invaluable, y tuve que contener las ganas de vomitar cuando vi cómo sus ojos brillaban, no por la historia sentimental de las joyas, sino calculando su peso en oro. «Gracias, suegra», dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas. «Prometo que seré digna de este legado». «Oh, sí, querida, vas a ser parte de la historia de esta familia, pero no como tú crees», pensé mientras le acariciaba la mano. Alejandro estaba radiante, convencido de que la paz había vuelto al reino. Pobre iluso. No sabía que su madre estaba afilando los cuchillos bajo la mesa. 2 días después, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. «Señora Beatriz», la voz ronca de Salvador sonó al otro lado. «Tengo lo que pidió, y créame, es mucho peor de lo que imaginábamos. Venga a mi oficina, ahora». Conduje hasta el despacho de Salvador con el corazón en la garganta. Al entrar, el aire estaba denso por el humo de cigarrillo. Salvador estaba sentado detrás de su escritorio de metal, rodeado de carpetas manila y tazas de café vacías. Parecía no haber dormido en 2 días. Me señaló la silla frente a él sin decir una palabra. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa con una etiqueta roja que decía: «Objetivo, Vanessa, Rocío». «Prepárese, señora», dijo Salvador, encendiendo otro cigarrillo. «Lo que va a ver ahí dentro no es bonito.
Su futura nuera no es una restauradora de arte, es una obra maestra del crimen. Abrí la carpeta. La primera foto no era de Vanessa, era una foto policial, mugshot, de una mujer joven con el cabello teñido de rubio platino y una mirada desafiante. Pero los rasgos eran inconfundibles. Esa nariz respingada, esos ojos de gacela. Su nombre real es Rocío Beltrán, empezó a narrar Salvador, señalando el documento. Nacida en Tijuana hace 29 años, hija de nadie, criada en las calles. Tiene antecedentes juveniles por hurto menor, falsificación de cheques y estafa. Pero eso es juego de niños comparado con lo que hizo después. Pasó la página, había recortes de periódicos de hace 5 años. Empresario de Guadalajara se suicida tras bancarrota misteriosa. Este fue su primer gran golpe, explicó Salvador, su voz carente de emoción. Se hacía llamar Sofía en ese entonces. Se acercó a don Ernesto, un viudo de 60 años, dueño de una cadena de ferreterías. Usó el mismo modus operandi. La chica dulce, desamparada, rechazada por su familia. Se casaron a los 4 meses. Salvador señaló una foto del empresario sonriendo junto a Sofía en un yate. 6 meses después de la boda, don Ernesto cayó por las escaleras de su casa. Sobrevivió, pero quedó en silla de ruedas y dependiente de medicamentos. Ella tomó control de las empresas. En un año, liquidó los activos, transfirió el dinero a cuentas en paraísos fiscales y desapareció una noche de lluvia. Sentí un escalofrío. Era exactamente lo que había escuchado en la llamada. Si se cae por la borda o si lo internamos. Era su guión. Lo había perfeccionado. Don Ernesto no soportó la vergüenza ni la ruina, continuó Salvador, apagando el cigarrillo con fuerza en el cenicero. Se pegó un tiro en su despacho 2 semanas después de que ella lo abandonara. Dejó una nota diciendo que el amor de su vida era un demonio. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la foto. Mi Alejandro, mi hijo, estaba rumiando con una asesina indirecta, una depredadora que dejaba cadáveres a su paso. ¿Nadie la buscó?, pregunté, con la voz quebrada por la indignación. ¿La policía no hizo nada? Es muy buena borrando sus huellas, señora. Cambia de nombre, de apariencia, de ciudad. Se mueve rápido. Además, sus víctimas suelen ser hombres orgullosos que prefieren morir antes que admitir que una jovencita los estafó. La vergüenza es su mejor aliada. Salvador sacó otra foto. Esta vez era de un hombre joven, atractivo, pero con aspecto rudo, lleno de tatuajes en los brazos. Y aquí entra la pieza clave. Gustavo. El hombre del teléfono, susurré. Exacto, Gustavo Ramírez. Era su novio en Tijuana, su cómplice original. Él era quien buscaba a las víctimas, quien falsificaba los documentos, quien hacía el trabajo sucio. Eran una especie de Bonnie y Clyde del fraude. Pero, sonrió con malicia, no hay honor entre ladrones. En el golpe de Guadalajara, Rocío decidió que no quería compartir el botín. Lo incriminó a él por el robo de un coche y le dejó un paquete de drogas en su apartamento. Gustavo pasó 2 años en la cárcel mientras ella vivía la gran vida con el dinero del empresario muerto. Por eso la odia, deduje, recordando la llamada telefónica. Por eso le exige dinero. Él sabe quién es ella. Es el único cabo suelto que ella no pudo cortar. Exactamente. Gustavo salió de prisión hace 6 meses. Está arruinado, furioso y sediento de venganza. La rastreó hasta aquí. La ha estado chantajeando. Ella le paga para mantenerlo callado, pero él quiere más. Quiere su parte del pastel de los $50,000 que usted ya dio, y quiere la mitad de la herencia de su hijo. Me recliné en la silla procesando la información. La magnitud del peligro era abrumadora, pero también lo era la oportunidad. ¿Dónde está él?, pregunté. Salvador dudó por un momento. Me miró con escepticismo. Señora, Gustavo no es un hombre con el que usted quiera tomar el té. Vive en una pistola en el barrio más peligroso de la ciudad. Es un criminal, un exconvicto y probablemente esté armado. Me levanté.
Alicé mi falda de seda y tomé mi bolso. He negociado con tiburones inmobiliarios, con sindicatos corruptos y con banqueros despiadados toda mi vida, Salvador. Un exnovio despechado no me asusta. Si él odia a Vanessa tanto como creo, entonces es mi mejor amigo. Saqué otro cheque y lo dejé sobre la mesa. Lléveme con él, ahora. Es peligroso, insistió Salvador. Más peligroso es dejar que esa mujer se case con mi hijo en 10 días, repliqué con firmeza. Mi hijo podría terminar como don Ernesto. Y eso, Salvador, sucederá sobre mi cabeza. Lléveme con Gustavo. Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Aquí es donde la historia se pone oscura. Voy a entrar a la boca del lobo para negociar con un criminal. Quiero preguntarles, ¿hasta dónde llegarían ustedes para salvar a un hijo? ¿Serían capaces de ensuciarse las manos y pactar con el diablo para destruir a otro demonio? Escribe todo por mi hijo si crees que doña Beatriz está haciendo lo correcto. El viaje hacia el escondite de Gustavo fue un descenso a los infiernos. Salvador conducía su viejo sedán por calles donde el alumbrado público no funcionaba y las paredes estaban cubiertas de grafitis. Yo miraba por la ventana, aferrando mi bolso, sintiéndome completamente fuera de lugar con mis joyas y mi ropa de marca. Llegamos a un edificio de apartamentos que parecía a punto de caerse. Tercer piso, puerta 302, dijo Salvador, sacando una pistola de la guantera y metiéndola en su cinturón. Quédese detrás de mí, y por lo que más quiera, no muestre miedo. Estos tipos huelen el miedo como los perros. Subimos las escaleras oscuras que olían a orina y humedad. Mi corazón latía desbocado, pero mi mente estaba clara. Tenía una misión. Salvador golpeó la puerta con fuerza. Gustavo, abre, traigo negocios. Se escucharon pasos pesados al otro lado. La puerta se abrió con un chirrido. Un hombre apareció en el umbral. Era el de la foto, pero más demacrado. Tenía ojeras profundas, una camiseta sucia y una cicatriz reciente en la mejilla. Nos miró con sospecha, sosteniendo una botella de cerveza a medio terminar. ¿Quiénes son ustedes?, gruñó, mirando a Salvador y luego clavando sus ojos en mí. ¿Y quién es la vieja rica? Di un paso al frente, apartando a Salvador suavemente. Entré en su campo de visión, erguida, digna, como si estuviera en mi propia sala de estar. Soy la vieja rica a la que tu exnovia, Rocío, planea robar y posiblemente matar a su hijo, dije con voz firme. Y vengo a ofrecerte algo mejor que el silencio, Gustavo. Vengo a ofrecerte venganza y mucho dinero. Gustavo soltó una carcajada seca, mirándome con incredulidad. ¿Usted? ¿Venganza? Señora, usted debería estar en su casa tejiendo chambritas. Rocío se la va a comer viva. Rocío cree que soy estúpida, respondí, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. Y eso es exactamente lo que vamos a usar en su contra. Tú quieres tu dinero, ¿verdad? Ella te traicionó, te dejó pudrir en la cárcel, te robó tu parte. Vi cómo la mandíbula de Gustavo se tensó. Había tocado la herida. Yo puedo darte el doble de lo que ella te prometió, continué mi oferta, y puedo darte la satisfacción de ver cómo la arrestan frente a 300 personas el día de su boda perfecta. Me senté en el borde de un sofá de piel sintética que había visto mejores días, ignorando el olor a cerveza rancia y tabaco barato que impregnaba el pequeño apartamento de Gustavo. Salvador se quedó de pie junto a la puerta, con la mano discretamente cerca de su cintura, listo para desenfundar si la situación se salía de control. Pero yo sabía que no sería necesario. Gustavo no era un hombre violento por naturaleza, era un hombre desesperado, traicionado y consumido por la sed de venganza, y yo era la única persona en el mundo que podía darle lo que más deseaba. Gustavo me miró con sus ojos oscuros, inyectados en sangre, mientras daba una larga calada a su cigarrillo. Exhaló el humo hacia el techo desconchado y soltó una risa amarga. Así que usted es la famosa vieja estúpida de la que Rocío se burla tanto, dijo con una mezcla de desdén y curiosidad. Tengo que admitirlo, señora.
Tiene agallas para venir a este agujero. La mayoría de las señoras de su clase se desmayarían solo con ver la entrada del edificio. Mi clase no me define, Gustavo, respondí con frialdad, cruzando las piernas. Lo que me define es lo que estoy dispuesta a hacer por mi familia, y en este momento tú y yo tenemos un enemigo común. Rocío te robó, te incriminó y te dejó pudrirte en la cárcel mientras ella vivía como una reina con el dinero de sus víctimas. ¿Me equivoco? La mención de la cárcel hizo que la mandíbula de Gustavo se tensara visiblemente. Apretó el puño sobre la mesa de centro, haciendo temblar las botellas vacías. Esa perra, gruñó entre dientes. Me prometió el cielo y las estrellas. Me dijo que éramos un equipo, y luego me dejó tirado como un perro sarnoso. 2 años, señora. 2 años encerrado con lo peor de la sociedad, pensando cada maldito día en cómo hacerle pagar. Y ahora tienes la oportunidad, interrumpí, inclinándome hacia adelante. Rocío está a punto de casarse con mi hijo, está a punto de poner sus manos sobre una fortuna que no le pertenece. Si logra hacerlo, desaparecerá de nuevo. Se irá a Brasil, a Europa, a donde sea, y tú te quedarás aquí, en este agujero, sin un centavo y con tu venganza frustrada. Gustavo me miró, evaluando mis palabras. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó, entrecerrando los ojos. Podría simplemente ir a la policía con lo que sabe. La policía es lenta, Gustavo. Necesitan pruebas, órdenes judiciales, trámites. Y Rocío es rápida. Si se entera de que la estamos investigando, huirá antes de que podamos detenerla. Y mi hijo está ciego de amor. Si le digo la verdad sin pruebas contundentes, me odiará. Pensará que soy yo la villana. Necesito que él vea quién es ella con sus propios ojos. Necesito que la vea romperse. ¿Y qué quiere que haga?, preguntó, apagando el cigarrillo con fuerza en el cenicero. Quiero que seas mi invitado de honor en la boda, dije, esbozando una sonrisa gélida. Quiero que entres en esa iglesia cuando el sacerdote pregunte si alguien se opone. Quiero que te pares frente a todos y cuentes tu historia. Quiero que traigas las pruebas, las fotos, los mensajes, las grabaciones, todo. Gustavo se echó hacia atrás, sorprendido. ¿Quiere que reviente la boda frente a 300 invitados de la alta sociedad? ¿Está loca? Me lincharán. Nadie te tocará, aseguré. Tendré seguridad privada contratada por mí, y después de que hables, la policía, a la que Salvador ya habrá contactado, entrará para arrestarla. Tú serás el héroe, Gustavo, el testigo estrella que salvó a una familia inocente, y a cambio, saqué un sobre grueso de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Aquí hay $20,000 en efectivo, un adelanto. Cuando ella esté esposada y mi hijo a salvo, recibirás otros 30,000, suficiente para que empieces una nueva vida lejos de aquí. Quizás pongas ese taller mecánico que siempre quisiste, ¿no? Los ojos de Gustavo se clavaron en el sobre. $20,000, más dinero de lo que probablemente había visto junto en toda su vida. Lentamente estiró la mano y tomó el sobre. Lo abrió y contó los billetes con dedos temblorosos. Levantó la vista y me miró. Ya no había desdén, había respeto y una chispa de maldad compartida. «Trato hecho, doña Beatriz», dijo extendiéndome la mano. «Rocío va a desear no haber nacido». Salí de ese edificio con el alma un poco más sucia, pero con el corazón más ligero. Tenía mi arma secreta. Ahora solo faltaba preparar el escenario. Los días siguientes fueron una actuación digna de un Oscar. Regresé a mi papel de suegra perfecta con una dedicación que asustaba incluso a mí misma. Llamé a Vanessa en la mañana siguiente. «Querida, tengo noticias maravillosas», exclamé por teléfono, inyectando entusiasmo falso en cada sílaba. «He conseguido que el chef del Palacio de los Virreyes incluya ese postre de maracuyá que tanto te gusta, y he hablado con el florista. Las orquídeas llegarán directamente de Tailandia un día antes para que estén frescas». «Ay, suegra, es usted un ángel», respondió ella con esa voz dulce que ahora me sonaba a veneno. «Alejandro y yo estamos tan agradecidos, no sabe cuánto significa esto». «Lo hago por ustedes, mi niña, solo quiero que sean felices. Por cierto», hice una pausa dramática,
He estado pensando en lo del acuerdo prenupcial. Tienen razón, fue un insulto de mi parte. El amor verdadero no necesita papeles. He decidido romper el borrador que preparó el abogado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi escuchar los engranes de su cerebro calculando su victoria. ¿De verdad, doña Beatriz? Eso es lo más hermoso que ha hecho por mí. Le prometo que nunca se arrepentirá. Oh, te arrepentirás tú, querida. Te arrepentirás cada día del resto de tu miserable vida en prisión. Pensé, pero dije, lo sé. Ahora descansa. Tienes que estar radiante para el gran día. Para hacer mi mentira aún más creíble, invité a Alejandro a cenar esa noche. Solo nosotros dos. Lo vi llegar cansado, con ojeras dipuntas. Las pastillas para la alergia que Vanessa le estaba dando estaban haciendo efecto. Mi hijo, siempre lleno de energía, parecía un sonámbulo. Me partió el corazón verlo así. Quise gritarle la verdad, sacudirlo, llevarlo al hospital, pero sabía que cualquier movimiento en falso alertaría a Vanessa. ¿Estás bien, hijo?, pregunté, sirviéndole sopa caliente. Solo es el estrés de la boda, mamá, respondió, frotándose los ojos. ¿Y estas alergias? Vanessa dice que es el polen de la temporada. Me da unas pastillas nuevas que me dejan noqueado. Apreté los puños bajo la mesa. Pronto pasará todo, mi amor. Después de la boda podrás descansar. Te prometo que todo va a cambiar. Gracias por aceptar a Vanessa, mamá, dijo tomándome la mano. Sé que al principio tuviste tus dudas, pero ella es mi vida. Lo sé, hijo, y haré lo que sea necesario para proteger tu vida. Lo que sea. Quiero que se pongan en mis zapatos por un momento. Estoy viendo a mi hijo ser envenenado lentamente frente a mis ojos y no puedo hacer nada todavía. Tengo que esperar al momento perfecto para que el golpe sea letal para ella. ¿Podrían ustedes tener esa sangre fría? ¿Podrían esperar 10 días más viendo a su hijo sufrir para asegurar la victoria final? Si creen que estoy siendo demasiado arriesgada, escriban riesgo en los comentarios. Si creen que es la única manera, escriban justicia. A falta de una semana para la boda, puse en marcha la segunda fase de mi plan, la trampa financiera. Sabía que Vanessa era codiciosa. Su talón de Aquiles era el dinero. Si le daba la ilusión de tener el control total, bajaría la guardia. Fui al banco y solicité una reunión privada con el gerente, un viejo amigo de mi esposo. Ricardo, necesito hacer un movimiento inusual. Le dije, quiero transferir la titularidad temporal de algunas cuentas. Quiero que parezca que estoy cediendo el control de mis activos a mi hijo y a su futura esposa. Ricardo me miró con los ojos abiertos, como plátanos. ¿Beatriz está segura? Esa mujer no tiene ni un año en la familia. Es una trampa, Ricardo. Necesito documentos falsos, papeles que parezcan oficiales, que digan que tendrá acceso a todo el día después de la boda. Pero quiero que la letra pequeña diga que esos documentos solo son válidos si yo firmo una confirmación final, una confirmación que nunca firmaré. Ricardo sonrió entendiendo el juego. Eres diabólica, Beatriz. Soy madre, Ricardo. Es lo mismo. Esa tarde llevé los documentos falsos a casa de Alejandro. Vanessa estaba allí, por supuesto, cuidando a mi hijo. Les tengo un regalo de bodas anticipado, dije poniendo la carpeta sobre la mesa. Como voy a viajar a Suiza después de la boda para un tratamiento médico preventivo, he decidido dejarles el manejo de las propiedades y las cuentas de inversión. Los ojos de Vanessa casi se salieron de las órbitas. Tomó la carpeta y leyó los documentos con una avidez repugnante. Sus manos temblaban. ¿Todo esto?, preguntó, con la voz ahogada por la emoción o la codicia. Todo, confirmé. Alejandro estará muy ocupado con el despacho de arquitectura, así que pensé que tú, Vanessa, con tu ojo para los detalles, podrías encargarte de la administración. Vi cómo salivaba, literalmente. Se lamió los labios. No la defraudaré, suegra. Cuidaré de cada centavo como si fuera mío. Como si fuera tuyo. Eso es exactamente lo que crees. Alejandro ni siquiera miró los papeles. Solo me abrazó. Gracias, mamá, pero no es necesario. Shh, déjalo así. Es mi legado. Salí de ese edificio sabiendo que había cerrado el cepo. Vanessa estaba tan borracha de poder y codicia que ya no vería venir el golpe. Creía que había ganado la lotería sin comprar el boleto. Ahora Faltaban 2 semanas para la boda.
14 días, 336 horas. Ese era el tiempo que Vanessa creía que le faltaba para convertirse en la dueña de mi imperio. Para mí, era el tiempo exacto que necesitaba para cavar su tumba financiera y asegurarme de que, cuando cayera, no tuviera dónde agarrarse. La primera parte de mi trampa final consistía en acelerar su codicia. Necesitaba que se sintiera tan segura, tan intocable, que cometiera errores. Y para eso tenía que jugar la carta de la víctima definitiva, la de la suegra moribunda. Organicé un almuerzo en la terraza de mi casa. El sol brillaba sobre el jardín de rosas que mi esposo había plantado, pero el aire en la mesa era denso. Alejandro, con los ojos vidriosos por los sedantes que Vanessa le suministraba bajo la excusa de la alergia, apenas tocaba su comida. Vanessa, en cambio, devoraba su ensalada de langosta con un apetito voraz, bebiendo vino blanco como si fuera agua. «Hijos», dije, dejando mis cubiertos y llevándome una mano al pecho, fingiendo una ligera falta de aire. «Hay algo que no les he dicho. No quería preocuparlos antes de la boda, pero mis médicos en Zúrich me han dado noticias complicadas». Vanessa dejó su copa. Sus ojos brillaron, no con preocupación, sino con anticipación. «¿Qué pasa, doña Beatriz? ¿Es grave?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Casi podía verla calculando cuánto tiempo me quedaba. «Mi corazón está cansado, querida. Necesito someterme a una cirugía experimental en Suiza inmediatamente después de la recepción de su boda. El avión privado me estará esperando en el hangar esa misma noche. Probablemente estaré fuera 6 meses, o tal vez no regrese». Alejandro soltó un gemido y me tomó la mano. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Cancelaremos la boda. Iré contigo». «No», intervino Vanessa rápidamente, poniendo su mano sobre la de él con una fuerza posesiva. «Amor, tu madre quiere vernos casados. Sería su mayor alegría antes del viaje. ¿Verdad, suegra?» «Exacto», dije, mirando a la víbora a los ojos. «Quiero irme sabiendo que mi hijo está en buenas manos. Por eso, Vanessa, he dado instrucciones a mis abogados para que el día después de la boda se te transfieran los poderes notariales completos sobre las propiedades. Quiero que tú administres todo mientras yo me recupero». Vi cómo Vanessa trataba de reprimir una sonrisa triunfal. Estaba extasiada. Suiza, cirugía, poderes notariales. Para ella era el escenario perfecto. La vieja se moría o quedaba incapacitada lejos y ella se quedaba con todo sin tener que ensuciarse las manos matándome ella misma. «Lo haré, doña Beatriz. Cuidaré de todo», prometió con falsa solemnidad. «Oh, sí que lo harás. Vas a cuidar de las deudas que te voy a dejar», pensé. Esa misma tarde puse en marcha la trampa financiera. Llamé a Claudia, la organizadora de bodas más prestigiosa de la ciudad, quien estaba encargada del evento en el Palacio de los Virreyes. «Claudia, querida», dije por teléfono, «tengo un pequeño cambio de planes con los pagos finales». «Dígame, doña Beatriz, ¿paso mi factura a su despacho como siempre?» «No, verás, quiero darle a Vanessa la satisfacción de sentir que ella está organizando su propio evento. Es un tema de empoderamiento femenino, ya sabes. Quiero que transfieras todas las facturas pendientes, el catering, las flores importadas, la orquesta, la renta del palacio, a nombre de Vanessa Beltrán». Hubo un silencio al otro lado. «Pero, señora, son más de $150,000 pendientes. ¿Ella tiene solvencia para firmar esos pagarés?» «Por supuesto», mentí con fluidez. «Yo le transferiré el dinero a su cuenta personal la mañana de la boda, para que ella haga los pagos. Pero necesito que ella firme los contratos de responsabilidad financiera hoy mismo. Dile que es un trámite de seguro de evento. Ella firmará cualquier cosa si cree que es la dueña del show». «Entendido, doña Beatriz. Procederé». Y así fue. Esa tarde, Vanessa firmó su propia sentencia de muerte financiera. Firmó contratos que la hacían legalmente responsable de una deuda astronómica, creyendo que yo cubriría todo. Cuando la verdad saliera a la luz y yo congelara mis cuentas,
esos proveedores irían tras ella como lobos hambrientos, y con sus antecedentes penales por fraude, no tendría escapatoria. Pero aún quedaba el problema más doloroso: Alejandro. Ver a mi hijo en ese estado zombie me estaba matando. Vanessa había aumentado la dosis de los supuestos antihistamínicos. Alejandro dormía 12 horas al día, tenía lagunas mentales y apenas podía mantener una conversación coherente. Ella lo estaba preparando para ser el esposo dócil que firma cheques sin leer. Necesitaba que estuviera lúcido para la boda. Necesitaba que viera la verdad con sus propios ojos, sin la niebla de las drogas. 2 días antes de la boda, fui a su apartamento con la excusa de llevarle unos gemelos de oro que habían pertenecido a su padre. Vanessa no estaba. Había ido al spa para su tratamiento de belleza prenupcial de $500, pagados con mi tarjeta, por supuesto. Alejandro estaba en el sofá, mirando la televisión apagada. «Hola, dama», dijo, arrastrando las palabras. «Me siento raro». Fui al baño principal. Abrí el botiquín. Allí estaba el frasco de pastillas recetadas a nombre de Vanessa, pero la etiqueta arrancada parcialmente. Dentro, pastillas azules, sedantes fuertes, benzodiazepinas. Con manos rápidas, vacié el frasco en mi bolso. Saqué de mi bolsillo un frasco idéntico que yo había preparado. Estaba lleno de pastillas de cafeína y vitaminas que tenían el mismo color y forma. Hice el cambio. Dejé el frasco seguro en el botiquín. Regresé a la sala y me senté junto a mi hijo. Le acaricié el cabello sudoroso. «Vas a estar bien, mi amor. Solo aguanta un poco más». Alejandro me miró, y por un segundo vi un destello de su antiguo yo en sus ojos. «Tengo miedo, mamá. A veces siento que Vanessa no es quien yo creo». Mi corazón dio un vuelco. Su subconsciente estaba luchando. «Confía en tu instinto, hijo, y confía en mí. Todo se aclarará el sábado». Acabo de cambiar las pastillas. Es un movimiento arriesgado. Si Vanessa se da cuenta de que Alejandro está demasiado despierto, podría sospechar o intentar algo más drástico antes de la boda. ¿Creen que hice bien? ¿O debí haber sacado a Alejandro de ahí a la fuerza? Escriban «bien hecho» o «peligroso» en los comentarios. Sus opiniones me importan. La noche anterior a la boda, el ensayo fue un desastre controlado. Vanessa estaba histérica, gritaba a los camareros, insultaba a las damas de honor por no caminar lo suficientemente rápido y se quejaba de que las luces no eran lo suficientemente doradas. «Estoy pagando una fortuna por esto», gritó a la pobre florista. «Quiero que sea perfecto». Yo observaba desde una esquina, bebiendo champán. «No, querida, tú no estás pagando nada. Tú estás firmando pagarés que no podrás cubrir». Gustavo me envió un mensaje de texto a las 10 p.m. «Todo listo, jefa. Tengo el traje, tengo las pruebas y tengo muchas ganas de verle la cara». Le respondí: «Mañana a las 12 en punto. No falles». Llegué a casa esa noche y me paré frente al espejo de mi habitación. Me quité el maquillaje, revelando las ojeras de una madre que no ha dormido en paz en meses, pero mis ojos brillaban con una determinación feroz. Mañana era el día. Mañana la catedral se convertiría en un tribunal. Mañana Vanessa Beltrán, alias Rosillo, alias Sofía, conocería la verdadera ira de una madre mexicana. Me acosté en la cama, pero no dormí. Repasé el plan 1000 veces. La llegada a la iglesia, la señal a Gustavo, la revelación de los audios, la llegada de la policía. Salvador ya había coordinado con un contacto en la fiscalía para ejecutar la orden de arresto por sus crímenes anteriores, justo en el atrio. Amaneció. El cielo estaba gris, cargado de lluvia. Un clima perfecto para una tragedia o para una limpieza. Me vestí con mi traje más elegante, un vestido de seda gris perla y un sombrero de ala ancha. Parecía la madre de la novia perfecta, pero en mi bolso de mano no llevaba pañuelos para llorar de emoción. Llevaba una copia del expediente criminal de Vanessa y mi teléfono listo para grabar. El chofer me llevó a la catedral. Al llegar, vi la multitud, los fotógrafos, la prensa de sociales.
Vanessa había invitado a medio mundo para presumir su conquista. Pobre tonta, había invitado a la audiencia de su propia ejecución pública. Entré en la iglesia. El órgano tocaba música celestial. Vanessa ya estaba en el altar del brazo de un actor que había contratado para hacerse pasar por su tío. Alejandro estaba allí, parado, esperándola. Gracias al cambio de pastillas, mi hijo se veía más alerta, más vivo. Sus ojos escaneaban el lugar con confusión, como si estuviera despertando de un largo coma. Me acerqué a mi asiento en primera fila, pero no me senté. Me quedé de pie. Miré a Vanessa, ella me vio y me sonrió, esa sonrisa de gané. Le devolví la sonrisa, y entonces las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, pero no era la El estruendo de las puertas de roble macizo de la catedral, golpeando contra las paredes de piedra, resonó como un disparo de cañón. La orquesta, que tocaba el Ave María de Schubert, se detuvo en seco con un chirrido desafinado de violines. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el aleteo de una mosca. 300 invitados giraron la cabeza al unísono hacia la entrada. Allí, recortado contra la luz grisácea de la tarde lluviosa, estaba Gustavo. No llevaba un traje elegante. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, jeans y una mirada que prometía violencia. Detrás de él, 2 guardias de seguridad privada que yo había instruido para dejarlo pasar, cerraron las puertas, bloqueando cualquier salida. Vanessa, que estaba a punto de dar el sí quiero, se giró lentamente. Vi el color drenarse de su rostro. Sus ojos se abrieron con un terror primitivo. El ramo de orquídeas importadas de Tailandia, que tanto me había costado, se deslizó de sus manos temblorosas y cayó al suelo de mármol con un golpe sordo. El sacerdote, un anciano confundido, carraspeó en el micrófono. «Hijo, esto es una ceremonia sagrada. ¿Quién es usted? ¿Tiene alguna objeción legítima para este matrimonio?» Gustavo comenzó a caminar por el pasillo central. Sus botas sucias manchaban la alfombra roja inmaculada. «Yo tengo una objeción, padre», gritó, su voz rebotando en la bóveda de la iglesia. «Yo y la mitad del Código Penal de México también». Un murmullo de shock recorrió los bancos. La gente sacó sus teléfonos. El espectáculo había comenzado. Vanessa recuperó el habla, o al menos su instinto de supervivencia. «Seguridad», gritó con voz estridente señalando a Gustavo. «Saquen a este borracho de aquí. No lo conozco. Es un acosador». Alejandro, gracias a las pastillas de cafeína que yo le había dado, estaba despierto, muy despierto. Miró a Gustavo, luego a Vanessa y frunció el ceño. La confusión luchaba con la duda en sus ojos. «Vanessa, ¿quién es él?», preguntó mi hijo. «Nadie, mi amor. Es un loco. Por favor, que alguien haga algo», suplicó ella, agarrándose del brazo de Alejandro con desesperación. Pero nadie se movió. Yo me encargué de eso. Me levanté de mi asiento en primera fila, alicé mi vestido gris perla y me giré hacia la cabina técnica, ubicada en el coro alto de la iglesia. Allí, Salvador, mi detective privado, estaba listo. Levanté la mano y chasqué los dedos. «Nadie va a sacar a nadie», dije con voz clara y potente que cortó el aire como un cuchillo. «Gustavo es mi invitado y trae el regalo de bodas más importante de todos, la verdad». Vanessa me miró. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que la vieja estúpida la había casado. «¿Doña Beatriz?», susurró. «¿Qué está haciendo?» «Salvador, pon el video», ordené.
ignorándola. Sobre el altar había una pantalla gigante que Vanessa había insistido en instalar para mostrar un montaje de fotos románticas de su historia de amor durante la ceremonia. La pantalla parpadeó, pero no aparecieron fotos de Alejandro y Vanessa en la playa. Apareció una foto policial, un mugshot. Era Vanessa, 5 años más joven, con el cabello rubio platino, sosteniendo un cartel con números de presidiaria. Debajo, en letras negras gigantes, se leía: nombre, Rocío Beltrán. Delitos, fraude, falsificación, homicidio imprudencial, investigación. El grito colectivo de la audiencia fue ensordecedor. Alejandro retrocedió un paso, soltándose del agarre de Vanessa como si ella le quemara la piel. Miró la pantalla gigante, luego a la mujer vestida de blanco a su lado. ¿Rocío? ¿Quién es Rocío?, preguntó con voz quebrada mi hijo. Nadie, mi amor. Es un loco. Por favor, que alguien haga algo, suplicó ella, agarrándose del brazo de Alejandro con desesperación. Pero nadie se movió. Yo me encargué de eso. Me levanté de mi asiento en primera fila, alicé mi vestido gris perla y me giré hacia la cabina técnica, ubicada en el coro alto de la iglesia. Allí, Salvador, mi detective privado, estaba listo. Levanté la mano y chasqué los dedos. Nadie va a sacar a nadie, dije con voz clara y potente que cortó el aire como un cuchillo. Gustavo es mi invitado y trae el regalo de bodas más importante de todos, la verdad. Vanessa me miró. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que la vieja estúpida la había casado. «¿Doña Beatriz?», susurró. «¿Qué está haciendo?». «Salvador, pon el video», ordené, ignorándola. Sobre el altar había una pantalla gigante que Vanessa había insistido en instalar para mostrar un montaje de fotos románticas de su historia de amor durante la ceremonia. La pantalla parpadeó, pero no aparecieron fotos de Alejandro y Vanessa en la playa. Apareció una foto policial, un mugshot. Era Vanessa, 5 años más joven, con el cabello rubio platino, sosteniendo un cartel con números de presidiaria. Debajo, en letras negras gigantes, se leía: nombre, Rocío Beltrán. Delitos, fraude, falsificación, homicidio imprudencial, investigación. El grito colectivo de la audiencia fue ensordecedor. Alejandro retrocedió un paso, soltándose del agarre de Vanessa como si ella le quemara la piel. Miró la pantalla gigante, luego a la mujer vestida de blanco a su lado. «¿Rocío? ¿Quién es Rocío?», preguntó con voz quebrada mi hijo. «Nadie, mi amor. Es un loco. Por favor, que alguien haga algo», suplicó ella, agarrándose del brazo de Alejandro con desesperación. Pero nadie se movió. Yo me encargué de eso. Me levanté de mi asiento en primera fila, alicé mi vestido gris perla y me giré hacia la cabina técnica, ubicada en el coro alto de la iglesia. Allí, Salvador, mi detective privado, estaba listo. Levanté la mano y chasqué los dedos. Nadie va a sacar a nadie, dije con voz clara y potente que cortó el aire como un cuchillo. Gustavo es mi invitado y trae el regalo de bodas más importante de todos, la verdad. Vanessa me miró. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que la vieja estúpida la había casado. «¿Doña Beatriz?», susurró. «¿Qué está haciendo?». «Salvador, pon el video», ordené, ignorándola. Sobre el altar había una pantalla gigante que Vanessa había insistido en instalar
para mostrar un montaje de fotos románticas de su historia de amor durante la ceremonia. La pantalla parpadeó, pero no aparecieron fotos de Alejandro y Vanessa en la playa. Apareció una foto policial, un mugshot. Era Vanessa, 5 años más joven, con el cabello rubio platino, sosteniendo un cartel con números de presidiaria. Debajo, en letras negras gigantes, se leía: nombre, Rocío Beltrán. Delitos, fraude, falsificación, homicidio imprudencial. Investigación. El grito colectivo de la audiencia fue ensordecedor. Alejandro retrocedió un paso, soltándose del agarre de Vanessa como si ella le quemara la piel. Miró la pantalla gigante, luego a la mujer vestida de blanco a su lado. ¿Rocío? ¿Quién es Rocío?, preguntó con voz quebrada mi hijo. Nadie, mi amor. Es un loco. Por favor, que alguien haga algo, suplicó ella, agarrándose del brazo de Alejandro con desesperación. Pero nadie se movió. Yo me encargué de eso. Me levanté de mi asiento en primera fila, alicé mi vestido gris perla y me giré hacia la cabina técnica, ubicada en el coro alto de la iglesia. Allí, Salvador, mi detective privado, estaba listo. Levanté la mano y chasqué los dedos. Nadie va a sacar a nadie, dije con voz clara y potente que cortó. La recepción en el Palacio de los Virreyes no fue una fiesta de bodas. Fue, irónicamente, la fiesta de no boda más espectacular y liberadora que la alta sociedad de nuestra ciudad haya presenciado jamás. Cuando Alejandro y yo llegamos al salón, todavía aturdidos por la adrenalina del enfrentamiento en la iglesia, fuimos recibidos no con el vals nupcial, sino con un aplauso cerrado y genuino de los invitados que habían decidido acompañarnos. El champán fluyó, pero esta vez no para brindar por una unión falsa, sino para celebrar una vida salvada. Mi hijo, todavía pálido por los efectos residuales de los sedantes y el shock emocional, se sentó a mi lado en la mesa principal. Esa mesa que estaba destinada a los novios, ahora estaba ocupada por una madre y su hijo. Alejandro miró el salón vacío de decoraciones románticas excesivas, que habíamos ordenado retirar de inmediato, y luego me miró a mí. Sus ojos, por primera vez en meses, estaban claros. La niebla química y emocional se había disipado. «Mamá», susurró, tomando mi mano sobre el mantel de lino blanco. «No sé por dónde empezar. Me siento el hombre más estúpido del planeta». Apreté su mano con fuerza, sintiendo el calor de su piel, viva y a salvo. «No fuiste estúpido, mi amor. Fuiste una víctima. Te enamoraste de un espejismo diseñado específicamente para engañarte. Vanessa, o Rocío, como debemos llamarla, es una depredadora profesional. No te culpes por tener un corazón bueno». «Pero me peleé contigo», insistió él, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Te dije cosas horribles. Dejé que ella te humillara en tu propia casa. Y tú vendiste el terreno de papá en Valle de Bravo para pagar sus caprichos». Sonreí, una sonrisa cansada pero llena de paz. «El dinero va y viene, Alejandro. Los terrenos se pueden volver a comprar, pero tú eres irreemplazable. Si hubiera tenido que quemar la casa entera para sacarte de esa oscuridad, lo habría hecho sin dudarlo». Esa noche bailamos, no el vals de los novios, sino una canción que a su padre le encantaba. Bailamos celebrando que no había un anillo en su dedo, que no había un acta de matrimonio firmada y que no había una viuda negra acechando en nuestra familia. 3 meses después, el tribunal. La justicia, cuando llega, puede ser lenta, pero cuando golpea, lo hace con la fuerza de un martillo. El juicio de Rocío Beltrán fue el evento más cubierto por la prensa local en la última década. Gracias a la investigación de Salvador y al testimonio clave de Gustavo, quien, fiel a su palabra, desapareció con el dinero para abrir un taller mecánico en la frontera norte, la fiscalía tenía un caso blindado.
Yo asistí a cada una de las audiencias. Necesitaba verla. Necesitaba ver cómo se desmoronaba su fachada de niña rica excesiva. Y se desmoronó. Sin su maquillaje caro, sin sus vestidos de diseñador y con el uniforme gris del reclusorio, Rocío parecía una mujer común, amargada y envejecida. Se revelaron todos sus crímenes, no solo el intento de fraude contra nosotros y el envenenamiento sistemático de Alejandro con benzodiazepinas, sino también la reapertura del caso de don Ernesto en Guadalajara. La exhumación del cuerpo confirmó lo que Salvador sospechaba: trazas de arsénico. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Alejandro estaba a mi lado, sosteniendo mi brazo. Ya no era el hombre drogado y sumiso. Había recuperado su peso, su color y su brillo. Había vuelto a ser mi Alejandro. El juez, un hombre severo con gafas de montura gruesa, leyó el veredicto. Por los delitos de homicidio cualificado en grado de tentativa, fraude bancario, usurpación de identidad y homicidio doloso en el caso de Ernesto Guerra, este tribunal la condena a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Rocío no lloró, no gritó, simplemente bajó la cabeza, derrotada. Pero antes de que se la llevaran, se giró hacia nosotros, me miró a los ojos, y en esa mirada final no vi arrepentimiento, vi reconocimiento. Reconoció que había subestimado a su oponente, pensó que estaba jugando con una vieja viuda solitaria y se encontró con una leona. Le sostuve la mirada hasta que las puertas se cerraron tras ella. Se acabó. El monstruo estaba enjaulado para siempre. 6 meses después. La Paz. Hoy es domingo. Estoy sentada en el porche de mi casa bebiendo café recién hecho. El jardín está en plena floración. Las rosas que mi esposo plantó están más rojas que nunca. Alejandro está en la cocina, preparando el desayuno. Escucho cómo tararea una canción mientras bate huevos. Es el sonido más hermoso del mundo, el sonido de la normalidad. Las heridas financieras fueron graves, no lo voy a negar. Perdimos mucho dinero, el terreno de Valle de Bravo ya no es nuestro, y mis ahorros se vieron mermados considerablemente. Además, las deudas que Rocío firmó a su nombre siguen en litigio, pero mis abogados están ganando la batalla para demostrar que fueron producto de un fraude, liberándonos de esa carga poco a poco. Pero hemos ganado algo más valioso: la verdad. Alejandro ha empezado a ir a terapia. Ha sido un proceso duro aceptar que la mujer que amaba quería matarlo, pero está sanando. Ha vuelto a su trabajo en el despacho de arquitectura con una pasión renovada. Y lo más importante, ha aprendido a confiar en su instinto y en el mío. Ayer trajo a una chica a casa, una compañera de la universidad que se reencontró con él. «Mamá, ella es Laura», dijo, un poco nervioso. Laura era sencilla, llevaba jeans y una camiseta. No miró mis joyas, no preguntó por el valor de la casa. Me miró a los ojos, me sonrió y me preguntó cómo estaba mi salud. «Mucho gusto, Laura», le dije, sintiendo una calidez genuina. «Bienvenida». Esta vez mi alarma interna no sonó. Mi instinto de madre me dijo que todo estaba bien. Miro hacia el cielo azul y pienso en todo lo que pasamos. Pienso en esa noche en el coche llorando de terror. Pienso en la oficina llena de humo de Salvador. Pienso en el momento en que me levanté en la iglesia. Dicen que las suegras tenemos mala fama, que somos entrometidas, celosas, difíciles. Pero yo les digo esto: benditas sean las suegras que ven lo que sus hijos no pueden ver. Bendito sea ese instinto visceral que nos dice cuando algo va mal. Porque ese instinto no es celos, es protección, es el amor más puro y feroz que existe. Si hubiera sido una suegra dócil, hoy estaría visitando la tumba de mi hijo. En cambio, estoy aquí, esperando a que me sirva unos huevos revueltos, viendo cómo sonríe de nuevo. Así que sí, soy la villana en la historia de Rocío. Soy la bruja que arruinó su boda y la mandó a la cárcel. Y llevaré ese título con orgullo hasta el día que me muera. Esta fue mi historia. La historia de cómo una madre se convirtió en detective, en actriz y en verdugo para salvar a su hijo.
Espero que nunca tengan que pasar por algo así, pero si alguna vez sienten esa punzada en el estómago, esa pequeña voz que les dice, cuidado, escúchenla. No importa si los llaman locos, no importa si se quedan solos, la intuición nunca se equivoca. Y ahora, queridos amigos, si esta historia de justicia divina les ha hecho sentir algo, alivio, rabia, felicidad, les pido un último favor. Suscríbanse al canal. Es solo un clic para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Nos ayuda a seguir trayendo historias reales que necesitan ser contadas. Denle me gusta al video para que el algoritmo sepa que la justicia importa. Y compartan este video con sus madres, con sus hijos, con sus amigos. Nunca saben a quién podrían estar salvando de una Vanessa. Déjenme un comentario abajo con la palabra intuición si creen que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Quiero leer sus historias también. Y si quieren apoyar el canal directamente y tener acceso a contenido exclusivo, consideren unirse a nuestra membresía. Soy Doña Beatriz, en la voz de este narrador. Y recuerden, a veces el lobo se disfraza de oveja, pero la mamá leona siempre reconocerá el olor del peligro. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga y cuide a sus familias.